Bueno, Notas desde el interior de la ballena es una novela muy personal, es una novela fragmentaria que aborda el vínculo entre madre e hija. Digamos que la línea central es esa relación, ese vínculo que suele ser muy conflictivo, que puede hay mucho amor y hay muchas tensiones en ese vínculo materno-filial, ¿no? Amamos a nuestras madres y estamos seguras de que nuestras madres nos aman, pero en ese desfase generacional suele haber ciertas como diferencias o como piquitos que al rozarse, ¿no? Crean tensiones, crean estas como descargas eléctricas que en la comunicación con nuestras madres nos producen estos pequeños shocks, ¿no? Te preparé un pastel de 3 leches porque te amo, pero nada más cómete una rebanada porque ya estás gordita, ¿no? Y esas pequeñas descargas eléctricas de amor cargado de tensión generan un montón de emociones encontradas en la relación madre e hija. Y para mí era muy necesario abordar esta relación, trabajarla, elaborarla, no como una catarsis, sino como un análisis mesurado, detenerme a analizar este vínculo desde 2 perspectivas. Primera, el duelo, ¿no? Yo perdí a mi madre hace ya casi 15 años y yo había evadido de alguna manera el trabajo de duelo. Lo había atravesado como quien tiene que seguir con la vida, ¿no? Dices, bueno, pues la vida sigue, hay que hacerse la idea y había continuado, pero no me había dado a la tarea de confrontar esas tareas pendientes. Entonces llegó el conflicto, a lo mejor como de la mediana edad, y me dijo, tienes que hacer tu tarea y resolver los asuntos pendientes con esa parte, ¿no? Con el vínculo materno, pero ahora en ausencia, porque mi madre ya no estaba, y elaborar el duelo de su muerte, pero elaborar el duelo de su muerte implicaba también elaborar el duelo de la vida juntas. Entonces está en la vida juntas todas esas ausencias, todos esos silencios, todas esas tensiones pequeñitas, a lo mejor insignificantes, pero que se van sumando a una especie de sentido de deuda que queda ahí, que queda pendiente y que desgraciadamente yo no pude reconciliar cuando pude hacerlo o cuando debía hacerlo, porque ya no estaba la capacidad de lenguaje ahí, ¿no? La protagonista, vamos a llamarle así, la protagonista de la novela es una mujer en sus 20s, muy enojada con todo el mundo, muy rebelde, así de, oh, quiero ir en contra de todo, que regresa a su casa después de mucho tiempo y se encuentra con que su madre está enferma, tuvo un tumor, tiene un tumor canceroso en el cerebro, en el área del lenguaje, y al extirparlo ya no puede comunicarse, ya no puede hablar, y además le cae el 20 de que va a morir, ¿no? Eventualmente va a morir. Entonces, esa doble narrativa del duelo de la enfermedad y de la muerte y el duelo de la vida juntas configuran la narrativa de Notas desde el interior de la ballena. Siempre este tipo de escritura es difícil, pues tiene que ver con entrar en contacto con muchas cosas que pueden resultar dolorosas, pero también tiene que ver con decir, ok, estoy dispuesta a hacerlo, vamos a entrarle y hasta donde llegue. Y también llega a ser muy satisfactorio, ¿no? Encontrar esas, no respuestas, porque yo creo que en este mundo de estas interrogantes tan complejas nunca hay una respuesta, pero sí estos reflejos, estas proyecciones, estos insights que nos llevan hacia otros lugares y que son muy satisfactorios y son muy bonitos también, ¿no? Confrontar las temáticas familiares que muchas veces nos acompañan durante décadas, años y las traemos cargando, incluso nos podemos llegar a morir con estos temas no resueltos y ir haciéndoles frente, decir, ok, me voy a animar a resolverlo, a llevarlo a terapia, a llevarlo a la escritura, a trabajarlo. Es como soltar una carga y decir, ok, bueno, ya está aquí, ya no me pertenece, ahora lo entrego a los lectores y los invito a que me acompañen en este diálogo y se vuelve una conversación muy distinta y es un verdadero alivio. Cada novela es un aprendizaje distinto y eso lo aprendí desde la primera, que cuando quise escribir la segunda yo dije, bueno, ya sé escribir novelas. No, 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 no.
cada novela exige cómo ser escrita, exige ser escrita de una manera diferente y un trabajo de escucha diferente. Hay que escuchar a la novela para ver cómo quiere ser escrita, ¿no? Y en este punto yo creo que es como lo más cerca que ha llegado a mí, a mi corazoncito, a mi persona, y creo que dejar que la escritura llegue así de cerca y que toque tan profundo es una especie como de confianza, es decir, ok, voy a confiar en la escritura, en que puedo soltarle mi vida, mis tesoros, mi corazón más sensible, y que la escritura va a seguir siendo un lugar seguro y una herramienta confiable para elaborar y para trabajar todos estos temas. Entonces creo que ha sido una respuesta magnífica por parte de la elaboración literaria y el resultado a mí me ha dejado muy satisfecha, ¿no? Sigue siendo una búsqueda y yo sabía que tenía que hacerlo. Que era como una especie de ejercicio, ¿no? De desnudamiento que está puesto ahí como para borrar los tabús, como para deshabilitar, desactivar el poder que tienen los silencios para lastimarnos. O sea, los silencios en la familia, todas esas cosas que no se dicen, los traemos cargando igualmente por décadas y hasta la muerte. Y muchas veces nos pesan esas palabras no dichas. Y ponerle palabras al monstruo que enfrentamos implica una desnudez, implica revelarnos ante los otros, pero también implica desactivar el poder del silencio para hacernos daño. Para mí era muy importante desactivar el poder que tenía esos temas tabú, esas, digamos, imposiciones o pesos o lastres, y deshacerme por completo de ellos y decir, lo puedo compartir, ¿no? Lo puedo publicar, aquí está, lo publico, lo externo, lo digo, y ya no puede hacerme daño. Ya no tiene, así como, ya no tienes poder sobre mí, Saruman. Ya no tiene poder sobre mí porque ya le puse palabras. La temática de los vínculos familiares en la literatura no es algo nuevo. Por ahí hay algunos escritores de la Grecia antigua que ya lo trabajaban. Me han contado que había por ahí algunos escritores que hablaban acerca de los vínculos familiares entre los dioses míticos. Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Siempre los temas familiares, los vínculos, el origen, ha sido algo que nos atraviesa y que nos duele y que nos conmueve. Y creo yo que nos corresponde a cada generación abordar el tema una y otra vez desde nuestro paradigma. Y creo que es lo que está sucediendo con esta generación, que es algo perfectamente natural, deseable y que debe suceder, ¿no? Que cada generación aborde la temática de los vínculos familiares desde su paradigma, lo reconstruya, lo replantee, porque los vínculos familiares van a seguir estando ahí y nos corresponde a nosotros asignarles un valor y decir cómo queremos experimentarlos, de qué manera queremos experimentar estos afectos, queremos experimentar el modo en el que los vínculos nos atraviesan porque siempre nos marcan, siempre nos marcan, pero nosotros podemos decidir de qué manera nos marcan y con qué herramientas los abordamos y los asimilamos en nuestra vida. Implica, creo, una toma de postura personal con respecto a la religión que necesitaba llevar a la literatura y que creo que resulta útil porque en México la religión siempre tiene un lugar y siempre moldea nuestro sentido de la culpa y nuestra manera de habitar la realidad, pero nunca lo decimos completamente, nunca le ponemos palabras porque la religión suele ser la religión católica y suele estar como velada, como está pero no está, ¿no? Es como una agresividad pasiva que sí, pero no. Y en el caso de las religiones sectarias, las religiones como más coercitivas, es muy notorio, sí está, y sí se vuelve muy franca la coercitividad que ejercen sobre todo sobre los sujetos femeninos, ¿no? Sobre las mujeres, sobre las infancias, el control
profundamente patriarcal que está en todas las religiones judeocristianas y musulmanas, pero que se enfatiza bajo la normatividad de estas religiones sectarias. Entonces me parece que resultaba útil para la trama de la novela marcar de una manera como tan visible ese peso de coerción que proviene finalmente del patriarcado y que comparten muchas otras religiones, ¿no? Pero hacerlo evidente por la normativa de una religión tan coercitiva como los testigos lo hacía como todavía más evidente. Este dios iracundo que hace llover fuego y azufre sobre su pueblo porque lo quiere castigar y cosas absurdas que siguen en el presente marcándonos de alguna manera, ¿no? Marcando los discursos, la manera en la que interactúan, por ejemplo, en los modelos tradicionales de familia, la estructura de dominio entre el padre, la madre, los hijos y la distribución del poder. Y creo que es esencial cuestionarlo porque, como decía, a veces en la religión católica, pues suele ser como un poco más laxo y no lo vemos de manera tan clara, pero su efecto sigue estando ahí. Y creo que darle visibilidad es esencial también para desactivar ese tipo de paradigmas dañinos y tóxicos. Pues no sé si soy una escritora de éxito, pero sí es verdad que tener una plataforma como la que me está dando en este momento, una editorial tan reconocida y grande como Random House, con un sello también tan sensible como Lumen, que esa dualidad ha sido bien importante para mí, ¿no? Porque está el enorme mecanismo empresarial de Random, pero hay una sensibilidad muy delicada en las editoras de Lumen que han tratado mi libro como si se tratara de una editorial independiente, ¿no? Con ese cariño y con esa cercanía, y yo me siento muy agradecida con ellas, con Mayra y con Ayeli. Pero bueno, ¿qué significa? Me gusta plantearme esta pregunta porque creo que significa una responsabilidad de comunicar un mensaje que valga la pena. O sea, como el hombre araña, un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad. Tener la capacidad, y esto va, pues una escritora reconocida puede llegar a un público limitado, pero estos influencers o estos comunicadores que pueden llegar de manera masiva a comunicar ideas a un enorme número de personas, tienen en sus manos la responsabilidad de comunicar un mensaje que esté comprometido con, sobre todo con la honestidad de las propias emociones y del propio proceso, y yo creo mucho en esa honestidad. Y creo mucho también en ese compromiso. Creo que lo esencial en ese diálogo es la labor de escucha, de saber qué es lo que está pasando en el mundo y unirse a esa conversación, a ese diálogo de manera receptiva, no nada más de yo voy a llegar a recetarles mi libro y a decirles lo que quiero decir, que se vale también, pero creo que el compromiso implica una labor de escucha, saber qué es lo que están dialogando, abordando en el diálogo la comunidad en la que queremos insertarnos. Y creo que sí, intentar abrir esa comunicación a un espectro más amplio implica escuchar, ¿no?, esas otras voces. Les quiero recomendar 5 grandes libros de 5 escritoras mexicanas buenísimas. El primero de ellos, en orden de publicación, es Dominio, de Claudina Domingo, una novela de iniciación que habla de la sexualidad, de una sexualidad libre de la ciudad y de las pasiones que atraviesa una joven, porque pues, es una novela de iniciación. Es una novela interesantísima porque además entrevera la poesía y unas percepciones súper sutiles del cuerpo y de la ciudad y de los espacios de una manera magnífica. Tienen que leer Dominio, de Claudina Domingo. La segunda es Otro bosque, de Lola Horner. En este caso es un ensayo, es un pequeño libro de ensayos, pero muy conciso y muy sustancioso acerca de la reescritura del cuento de hadas en la literatura latinoamericana. Entonces Lola nos lleva por un viaje de reencuentro con estos relatos que desde niños nos apasionaron y muchas veces nos llevaron al amor que tenemos por la literatura, y
analiza cómo esa fuerza que tienen estos relatos, como desde el origen, nos llevan a resignificar el presente, y qué es lo que han hecho escritoras latinoamericanas, y bueno, una larga tradición de reescrituras en la literatura, pero en particular algunas autoras latinoamericanas. Se hace un ensayo genial de esta revisitación a algunos de los cuentos de hadas más relevantes. El tercero es Materia que arde, un ensayo de Sara Uribe acerca de la vida de Rosario Castellanos, pero mucho más. Está ilustrado por Verónica Gerber, unas ilustraciones bellísimas. Es un libro muy conceptual, muy complejo, que me parece que analiza como toda la complejidad de la persona obra de Rosario Castellanos de una manera, desde una perspectiva como muy humana, ¿no? Y muy sensible, porque es como una mirada de poeta a poeta, y bueno, todo lo que escribe Sara es absolutamente bello. El cuarto libro que les quiero compartir es Las Vigilantes, de Elvira Liceaga, que es un librazo que aborda el tema de los cuidados desde una perspectiva que no se ha abordado en otros libros. Es un libro singular. También tiene que ver con la relación madre-hija, pero desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Se centra mucho en los cuidados y hay una tríada súper interesante entre la hija, la madre y una mujer embarazada que ambas deben cuidar, ¿no? Entonces se vuelve toda una especie de correlación interesantísima y del cuestionamiento en torno al trabajo de cuidados. Me parece, los cuidados y la salud mental. Y me parece que teje ahí un artefacto muy interesante en torno a estos temas. Y por último les quiero compartir una novela muy reciente que ha estado haciendo muchísimo ruido, pero que creo que es con muy justificada razón, que es Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda. Es un librazo, lo acabo de terminar y me dejó así bailando en la montaña con LSD y psilocibe en la cabeza, metafóricamente por desgracia. Pero es una novela psicodélica que analiza desde diferentes perspectivas la iniciación de un personaje en un proceso chamánico súper complejo, ¿no? Pero creo que la novela va mucho más allá. Creo que pone en dualidad el miedo, porque sabemos que la obra de Mónica Ojeda estudia el miedo, se centra mucho, casi como una tesis, en el tema del miedo, y creo que esta novela le da la vuelta al miedo con su correlato, con su contraparte, que es el amor, y creo que al final de cuentas termina construyendo una novela acerca del amor, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Entonces, lean Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol.